La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros en esta jornada de formación a través de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y a través de Radio Santa María, la emisora de la gran familia. Qué bueno escuchar que muchas personas se están uniendo a esta jornada formativa, que estamos recibiendo mensajes. Hoy vamos a leer algunos. Que están en familia y recuerden que estamos en una situación difícil. Es lo más interesante en este momento es que usted se quede en su casa, en su familia. Ya pasó la política, el coronavirus sigue aumentando. Ya esta semana hemos tenido en la iglesia la pérdida de una hermana Mariana de Schoenstatt, la hermana Sandra Reyes y un hermano sacerdote de la comunidad de los Paules, el padre Luciano, y así vamos teniendo cada vez más nuevos casos. Entonces, este programa es para eso, para que ustedes se queden en su casa formándose y métase usted, no tiene que esperar que el gobierno diga que es un estado de emergencia ni toque de queda. Hágase consciente usted de este toque de queda, que necesitamos pues cuidar la vida nuestra y la vida de los demás. Así que agradezco a todas las personas que están en sintonía con nosotros, Mechi y Joselito Entenares, que siempre escriben, que están escuchando, viendo el programa. También Neris, la mamá del padre Ramoncito, ahí en Rancho Abajo, ahí con su madre, pues no se pierde ni una de estas sesiones. También en Bonao, doña Negra, que está escuchando también, la mamá de Monseñor Héctor Rafael, doña Marina. En Cotuí, que me dice Loani Vizcaíno y familia, que me dice que no se pierde una de la formación, al igual que Nuna y Vizcaíno. Así que a muchas familias que están escuchando también fuera del país, que siguen esta formación también, pues a todos ustedes, pues nuestro saludo, y también muchos sacerdotes que están unidos. Me dice el padre Peralta, nuestro querido padre César Peralta, encargado de liturgia de nuestra diócesis, que siempre está ahí escuchando, siguiendo todo este proceso, al igual que muchos seminaristas, muchas religiosas también, que están pues en su comunidad, las hermanas franciscanas, que me dicen que siguen también esta programación. Así que quisiera pues, vamos a ponerlo en disposición para iniciar esta tercera parte y última de estos conocimientos básicos de la fe. No la última porque de mi parte, pero sí la próxima semana tenemos un plato fuerte con nuestro obispo, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que viene a hablarnos sobre la iglesia en el sentido de la diocesanidad, cómo está conformada nuestra iglesia diocesana y cómo somos parte. Y después, en un tercer momento, el padre Pablo Santo nos hablará de ese elemento básico de la iglesia, que son las parroquias, cómo una parroquia debe estar organizada. Así que sigamos en este proceso formativo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en este día. Palabra eterna del Padre y hecha carne para nuestra salvación. Ayúdanos a descubrir tu voluntad en medio de la situación en que se encuentra nuestra sociedad, especialmente la familia y la juventud, para educarlos conforme a tus deseos.
Danos la humildad necesaria para dejarnos formar por ti y tu santa iglesia. Llama a nuevos catequistas y haznos sensibles a nuestros adolescentes y jóvenes. Ayúdanos a amarles, servirles y acogerles tal como tú lo hiciste. Regálanos el don de la unidad en el actuar y de respeto en la diferencia. Tú eres el Dios del amor, el Dios uno y trino, autor de la vida y constructor de la paz. Amén. Hacemos una pausa y luego comenzamos con el tema de hoy, los niveles fundamentales de iglesia. Bien, hermanos y hermanas, quisiera pues tener muy presente en este programa, dedicárselo de manera muy especial a Monseñor Andrés Napoleón, obispo de Barahona, quien celebró sus 25 años de vida sacerdotal. Una persona de Dios, sencilla, siempre alegre y una persona entregada a su ministerio. Así que el Padre Andrés Napoleón, a Monseñor Andrés Napoleón, pues quisiera dedicar este programa de manera especial. Y con él también al Padre Félix Nova, que ha celebrado también sus 25 años de vida sacerdotal, párroco de Villatapia, al Padre Pedro Pablo Trejo, de la diócesis de Puerto Plata, que estuvo celebrando sus 25 años, quien es párroco de la parroquia catedral de Puerto Plata. Para el Padre Trejo, Pedro Pablo Trejo, un gran hombre entregado a Dios. También el Padre Nelson Pichardo, que está celebrando también sus 25 años de ordenación sacerdotal y es misionero en Estados Unidos. Así que a todos estos hermanos sacerdotes, pues agradecerles su entrega total a la iglesia y a los hermanos. Yo quisiera, pues, antes de iniciar con mi tema, ir a unas preguntas que nos enviaron a través de nuestra secretaria Nelsida Guerrero, para que si alguno pues se anima a enviar su pregunta, que lo pueden hacer a través de nuestra querida Nelsida Guerrero, nuestra secretaria, que ya le dimos el número del obispado y también su número personal. Por supuesto, pueden hacerla llegar a un servidor también. Concepto que usted tenía de la iglesia. Recuerden que esa fue una pregunta que pusimos. Y esta hermana o estos hermanos dicen, era vivir la fe a mi manera. Era el local donde asistía a la Eucaristía. Eso le llamamos, muchas veces dice, vamos a la iglesia. No, usted va al templo. Usted va al templo en donde se reúne la iglesia de Cristo. Pero eso no es la iglesia. Y es verdad, esta hermana, gracias por este aporte que nos da. Ese se le llama el templo, donde se reúne la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Que el compromiso solo era ir a misa, dice ella. Así entendía la iglesia. Es decir, yo fui a misa y ya cumplí. Sin mirar los demás comportamientos y tener algunos sacramentos. O sea, ya me bauticé, yo soy católico, así dicen algunos.
Ya yo soy católico, me llevaron cuando chiquito, yo hice mi primera comunión. Ay, padre, yo soy católico. Así dicen algunos que incluso están metidos en droga y están en la corrupción y robando. Dicen, no, padre, yo soy católico. Mi mamá me llevó a la iglesia e hice mi primera comunión. Así dicen muchos. Y dicen, tener algunos sacramentos, ahora tengo otras expectativas, dice. Qué bonito. Que la iglesia es vivir en Cristo, vivir con Cristo y accionar como Cristo. Hermana, muchas gracias por esta buena definición sobre iglesia. Vivir en Cristo, accionar con Cristo, como Cristo, y vivir el amor con el prójimo, no, con la comunidad, con la fraternidad y la solidaridad. Qué pena que no sé el nombre de esta persona, porque a mí me gusta siempre pues saber el nombre, porque así eso tiene rostro. Así que yo quisiera agradecerle a esos hermanos que nos escribieron a través de nuestra secretaria, agradecerle, porque realmente hay muchos, casi el 80% que van a la iglesia, tienen ese mismo concepto como usted, hermana, que la iglesia es simplemente ir a misa, ir a confesarse y ya. No, la iglesia es mucho más. Primero, la iglesia no es el templo. Segundo, la iglesia no es solamente bautizarse, no es solamente confesarse. La iglesia es, como usted dice, que está bien dicho, es vivir en Cristo, vivir con Cristo y accionar como Cristo y vivir el amor con el prójimo, en la comunidad, en fraternidad y solidaridad. Y ella pone una pregunta, me hace una pregunta. Recuerde contestar la pregunta de por qué el Papa le dice su santidad. Una hermosa pregunta. Aquí me dicen, padre, buenas noches. Me siento muy agradecida con el padre Cualo por esa preocupación por formarnos a propósito de hablar esta noche en las notas de la iglesia. La iglesia es santa. A mi esposo se le ocurrió una pregunta. ¿Por qué al Papa le dicen su santidad? ¿Por qué al Papa le dicen su santidad? Pues le voy a contestar a esta hermana de la siguiente manera. Su santidad es simplemente un título. Es un título honorífico. Al Papa se le dice su santidad. O sea, por el título que tiene, no porque él sea él se le quiere decirle santo porque él es santo, igual como usted y yo. Yo dije al principio en esta clase que todos somos santos por pertenecer a Cristo. El mundo es santo por pertenecer a Dios. La tierra es santa porque le pertenece a Dios. Usted y yo somos santos porque en el bautismo ya se nos regaló esa santidad. Ahora bien, el mundo entero no es santo. Yo no soy santo entero. Yo tengo esa propiedad que ya Dios me da por su gracia. Pues el Papa, por ser el Papa, se le dice su santidad. O sea, así como el bautismo me da toda la potestad para yo ser santo, también el papado le da la potestad para vivir en santidad. Pero eso no significa que esa persona no peque, que esa persona no cometa errores, no. Por eso la iglesia misma lo dice, lo vamos a decir más adelante. Que el Papa es infalible es en cuanto a su doctrina, cuando él habla como en nombre de todos los cardenales, en nombre de la iglesia. A los cardenales, ¿cómo se le dice? Su eminencia. A los obispos, ¿cómo se le dice? Su excelencia. Y a un sacerdote se le dice reverendo, pero son títulos honoríficos, como usted también al presidente de la República se le dice su excelencia. Así es, igual por ejemplo, cuando se le dice venerable, o sea, por el título, es un título honorífico, pero eso no significa necesariamente que ya sea una persona que esté viviendo conforme a eso. Porque imagínense,
hay personas que le dan el título de monseñor, o sea, mi señor, pero eso es un título. Así que con esta explicación entramos de una vez a las notas fundamentales de la iglesia. Simplemente digo qué son estas notas fundamentales para que no vayamos a una pausa. Niveles de iglesia. Niveles de iglesia que son 4. Está la comunidad eclesial de base, la pequeña comunidad, la parroquia, la diócesis y la Iglesia Católica a nivel universal. Así que después de la pausa, ahora entramos de una vez a explicar estos 4 niveles de iglesia. Bien, queridos hermanos y hermanas que están con nosotros a través de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, en esta formación sobre los conocimientos básicos de la iglesia. Cuando hablamos de los niveles de la iglesia, normalmente nosotros comenzamos de lo universal a lo particular. Yo voy a iniciarlo de una manera diferente. Porque a veces nosotros cuando hablamos de iglesia de una vez pensamos en el Papa o pensamos en los obispos o quizás llegamos a los sacerdotes. Pero esto no es, son parte fundamental, pero eso no es la iglesia. Por eso cuando tuvimos que explicar mucho todo este concepto, porque iglesia no es lo mismo que templo, iglesia no es lo mismo que el Papa. Iglesia no es lo mismo que el obispo, la iglesia no es lo mismo que la monja, iglesia no es lo mismo que el diácono. Somos parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Entonces, ¿qué son los niveles de iglesia? Son los diferentes espacios en donde se realiza, se vive y actúa la iglesia de Cristo. Diferentes espacios. O sea, que el concepto iglesia, recuerden que cuando hablamos aquí de concepto iglesia, es esa comunidad de fe que ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo proclama entonces al mundo entero como su Redentor. Esa comunidad de fe, que guiada, eso hay que decirlo también porque no cualquier grupo, que guiada siempre por aquellos que fueron sucesores de los apóstoles. O sea, porque cualquier grupo por ahí no es la iglesia. O sea, por eso hablamos en la clase anterior de los elementos, de las notas fundamentales de la iglesia de Cristo, que es la unidad, que es la santidad, que es la catolicidad y que es la apostolicidad, que son los elementos propios de la iglesia de Cristo. O sea, la apostolicidad tiene que verse en algún momento que hay una sucesión. Si ustedes toman, por ejemplo, hablando de Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, si ustedes van a la sucesión, seguro que ustedes van a llegar allá a uno de los apóstoles, porque eso es así. Y eso ustedes lo pueden buscar, todo el proceso, eso está hasta en internet. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí tenemos a Monseñor Héctor Rafael, tuvimos a Monseñor Antonio Camilo, tuvimos a Monseñor Juan Antonio Flores Santana, y cada vez que nombran a un obispo, ustedes ven que lo primero que se hace es que se lee la bula papal para decir que esa persona está en sucesión apostólica con el Papa. Por eso se lee la bula
antes. Le preguntan cuando van a nombrar un obispo, dicen, ustedes tienen la bula ahí donde dice que el reverendo padre Héctor Rafael Rodríguez ha sido nombrado por el Santo Padre. Y dice, sí, la tenemos. ¿Qué le dicen de una vez? Léala. Y hay que leerla y presentársela al público. ¿Para qué? Para que vean que esa persona está en la misma sucesión apostólica que los primeros que Jesús eligió. Eso es hermosísimo, queridos hermanos. Vamos a tener una ordenación episcopal prontamente con nuestro Benjamín, que es el padre Amable Durán, será en septiembre, y ahí ustedes verán todos estos hechos. Cómo no se nombra un obispo sin leerse la bula de nombramiento que determina el Papa. Entonces, la iglesia es una comunidad de fe que ha aceptado a Jesús como su Salvador, lo celebra en los sacramentos como camino, verdad y vida, y por lo tanto es una comunidad primero de camino, o sea, es una comunidad peregrina, eso es la iglesia peregrina de Dios. Segundo, es una comunidad de verdad, o sea, la iglesia es la que expone la enseñanza, la doctrina. No es un partido político ni es tampoco un movimiento, sino la iglesia a través del magisterio, de su magisterio, es quien dice que es verdad y que no es verdad. Cuáles son los libros canónicos y cuáles no son, porque la iglesia es la que se le ha dado esa potestad. Y tercero, la iglesia es una comunidad de vida, o sea, una comunidad celebrativa, que vive hoy todo eso que el Señor pues le encomendó. Pasemos entonces al primer nivel de iglesia. Recuerde que normalmente cuando hablamos de iglesia comenzamos por el Papa, los obispos. Yo quiero hacer lo contrario. Vamos a comenzar por lo pequeño. Y el primer nivel de iglesia, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Concilio Vaticano II, eso lo pone el Concilio Plenario de la Iglesia Católica. El primer concilio plenario dominicano, ahí aparece y pone los obispos nuestros que el primer nivel de iglesia es la comunidad cristiana, la comunidad eclesial de base o pequeña comunidad cristiana. Ya Pablo VI en el Evangelium Gaudium habló sobre esto. Es un tema que a mí me apasiona, imagínense, tuve que escribir más de 600 páginas para mi doctorado sobre este tema, que fue la formación de pequeñas comunidades. Por lo tanto, este es un tema que realmente vale la pena estudiarlo y vivirlo. En el Nuevo Testamento aparece la iglesia doméstica, que es la familia, la casa. Recuerde que ahí fue que surgió la iglesia. La iglesia primero no tuvo templo, la iglesia primero no fue aceptada, fue en la casa, en familia, el primer lugar donde se forma la comunidad cristiana. Aquí se originaban relaciones afectivas, normas comunes, objetivos comunes, participación de todos en la vida de la comunidad y se fomentaba el sentido de solidaridad. Por eso hay tres elementos que son clave aquí, para poder entender luego la iglesia. Y esa iglesia pequeña que está en su familia y que está en su casa. Dice, primero, la experiencia de iglesia se da por el bautismo y la vinculación interior a Cristo. O sea, no es simplemente ser iglesia y decir, mire, como hacen los partidos, le dan un papel y le dicen, mire, tú perteneces al partido. No, en la iglesia yo entro a formar parte a través de la vivencia del bautismo y de la vinculación interior a Cristo. Segundo elemento, su característica principal de esta pequeña comunidad es la vivencia de ese bautismo. Y tercero, el bautismo entonces es el acta de fundación y el punto principal de la iglesia doméstica. O sea, no es como ahora. En ese tiempo, para ser bautizado, pues eran personas mayores y tenían que aceptar la fe en Jesús. De verdad, pues, vivido profundamente y como una decisión, una libre decisión. No es que me llevaban a la iglesia a bautizarme, sino que yo iba.
Después vino el bautismo de niños, precisamente cuando las personas, los padres, estaban convencidos de la fe y estaban dispuestos a dar también su vida. En la actualidad, se conocen estas comunidades como pequeñas comunidades cristianas o lo que llamamos la comunidad eclesial de bases. Todas ellas tienen en común que 3 elementos. Presenta nuevas formas de vivencia eclesial frente al reinante anonimato de la parroquia territorial, de a veces la gente que se pierde en el templo. Entonces esta pequeña comunidad, por eso en nuestro plan de pastoral insiste mucho en la formación de comunidades, porque es ahí donde vamos a vivir la fe y donde vamos a vivir la iglesia. Segundo, actualizan el pensamiento del pueblo de Dios, porque no son grupos, no son sectas, no son simplemente grupos afines, sino también donde se realiza la iglesia. Y tercero, sus miembros no se consideran objeto del cuidado pastoral de la jerarquía eclesial, sino que ellos se vuelven sujetos. Ellos tienen conciencia de iglesia y ahora ellos viven esa iglesia. Así que con esto vamos a hacer una pausa para continuar con el segundo nivel de iglesia. Bien, queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en estos niveles de iglesia. Ya les hablé naturalmente muy breve, porque este es un tema realmente que debemos desmenuzar y en su momento yo quisiera hacerlo, sobre la formación de comunidades. Tenemos muchos expertos en la diócesis, el padre Ramoncito es un experto en ese tema. Creo que nuestro plan de pastoral pues ha trabajado mucho en esto, pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica. O sea, en cada católico debiera estar en una pequeña comunidad, no en un movimiento apostólico, porque a veces creemos que movimiento apostólico y pequeña comunidad son la misma cosa. No, hay una diferencia. El movimiento apostólico pues vive una espiritualidad. La pequeña comunidad cristiana es esa iglesia total en pequeño. O sea que en una pequeña comunidad puede haber hay grupos etéreos. O sea, hombres, mujeres, niños, jóvenes, políticos, casados, solteros. En los grupos movimientos apostólicos son grupos homogéneos. O sea, de hombres, de mujeres, de comunión. En la pequeña comunidad caben todos. O sea, es la diferencia para que tengamos, porque la pequeña comunidad no puede estar desgallando. Bueno, tú no te confesaste, tú no participas, tú no recibes, no. Eso lo puede hacer el movimiento, porque es una línea específica. Pero la pequeña comunidad tiene que ser una comunidad abierta a todos, para poder ser un nivel de iglesia. El segundo nivel de iglesia, que solamente lo voy a mencionar porque ya el padre Pablo estará trabajando fuertemente en eso, es el de la parroquia. La parroquia, el Concilio Vaticano II define la parroquia a partir de sus elementos teológicos, que es lo que me interesa ahora. Ve la parroquia en estrecha dependencia de la diócesis. Es una forma de realización de la iglesia, se le llama Ecclesia Dei, Communitatis Localis en la Lumen Gentium, o sea, y se comprende a partir de esa estrecha relación con el obispo, Lumen Gentium 26. Su centro es la celebración eucarística y a diferencia de la iglesia doméstica, que es la familia, la pequeña comunidad, es el medio específico para fomentar la dimensión social de la fe. La dimensión social de la fe.
O sea, se vive la liturgia como primer lugar de experiencia de fe, es un lugar de comunión, de comunicación con la iglesia particular. O sea, un párroco siempre será delegado del obispo en esa porción que el obispo le entrega al cuidado de un sacerdote. La parroquia es, por tanto, lugar de vinculación, de coordinación, de integración de comunidades. Es lugar de encuentro, es comunidad que convoca, entrega, acompaña, ilumina con la palabra. Es lugar de encuentro con Dios, de encuentro con los hermanos. Es garante de la intercomunión en las pequeñas comunidades y movimientos. Aquí vengo. Es organización dinámico-eclesial que congrega, acompaña y orienta a todos los bautizados, los convoca para ese encuentro personal con Cristo y para la vivencia comunitaria de la fe. Esto es muy importante y repito, ya le vamos a dedicar un tiempo a este tema que con el Padre Pablo, pero sí que vamos creando conciencia de lo que es la parroquia. Vamos creando que la parroquia, repito, este pensamiento, es un lugar garante de la comunión entre las diversas comunidades del barrio, de residencial, del campo, de la ciudad. Por eso en la iglesia, en la parroquia tiene que haber de todo, de los diferentes movimientos apostólicos. Así, ahí caben todos. Y el párroco simplemente es un coordinador de todos esos carismas. La parroquia es un centro para encontrarnos. Y el segundo nivel de iglesia, que simplemente lo voy a mencionar porque es también un nivel de iglesia que nuestro obispo pues, lo va a trabajar. Simplemente lo menciono para que para el próximo segmento, después de la pausa, entremos al tercer nivel de iglesia que llamamos diócesis o iglesia particular. Bien, hermanos y hermanas, seguimos con esta formación realmente que nos abre muchos apetitos a seguir trabajando. Como les dije al principio, solo estos son elementos que le estamos dando para la motivación, para que ustedes sigan profundizando, porque en un libro que escribí se llama Para comprender, amar y vivir la iglesia. Solo usted puede amar aquello que usted conoce. Mientras más amamos la iglesia, mientras más la conocemos, más la vamos a amar. En este punto voy a dar simplemente algunas pinceladas porque nuestro obispo seguirá esta formación en la próxima semana con este tema sobre la diócesis y su organización. Yo solamente me voy a limitar a decir lo que es la diócesis. ¿Qué no es la diócesis en primer lugar? Porque a veces no entendemos este término. No es un accidente de la sustancia, que es la Iglesia Universal. O sea, es como decir, no es un ventorrillo del Papa. Tampoco no es una agencia de un cuerpo administrativo, que el Papa manda a un obispo para que le administre aquí todo el dinero, como hacen otras multinacionales. Oh, no. Ni es tampoco una confederación. Ni tampoco es una parte del todo, ni una fragmentación de la Iglesia Universal. No es eso, porque a veces entendemos eso como si el obispo fuera un muchacho mandado del Papa,
que lo mandan aquí, que lo controlan y que él tiene que hacer todo. No es eso, no es eso, no es un poder, la iglesia no es un poder centralizado, no. Es solo Cristo que le dio la potestad a los apóstoles. Naturalmente que el Papa, por ser representante de Pedro en la tierra, pues tiene una función, lo vamos a decir más adelante. La iglesia particular es esa iglesia universal en su aparición fenomenológica, una concreción, una encarnación de la iglesia universal que asume las particularidades del lugar, del tiempo y de la cultura. O sea, todo lo que se da en la iglesia universal está en la iglesia particular. Por lo tanto, usted no tiene nada que decir. Si usted es de la diócesis de Puerto Plata, a la iglesia de Puerto Plata, para ser iglesia no le falta nada. Usted no tiene que decir que la iglesia, la diócesis de La Vega o la arquidiócesis de Santo Domingo son más importantes. Cada iglesia particular tiene todo para vivir su fe. ¿Qué es todo? La santidad, la unidad, la apostolicidad y la catolicidad. O sea, ¿qué es todo? El profetismo, la diaconía y la liturgia. No le falta nada, nada. O sea, el arzobispo, por ser arzobispo, no es más que el obispo. Son títulos honoríficos, son títulos honoríficos. El Papa, ¿por qué se le llama el Papa? Porque es el padre de toda la iglesia universal, es como el Abraham, el padre en la fe de todos. Pero el Papa es un obispo, y es el obispo de Roma. Y por ser el obispo de Roma, en donde murió Pedro especialmente, que es el sucesor de Pedro, entonces se convierte en papa de toda la iglesia universal. Es la iglesia toda. En ella se encuentra totalmente el misterio, pero no toda la iglesia, porque ninguna iglesia particular agota ella sola ese misterio tan grande que es el misterio de la salvación de Jesús. Esto es hermosísimo, hermanos. Por eso cada uno tiene que sentirse identificado con su diócesis. Por eso ustedes ven, Monseñor Andrés Napoleón se siente identificado, él es pastor de la iglesia de Barahona, y con su clero, no tiene nada que buscar en otra iglesia. Él es pastor, padre, y entonces, ¿qué hace la conferencia episcopal, el Instituto Nacional de Pastoral? Simplemente sirve como organismo de comunión y de ayuda, simplemente. Pero el obispo es el que tiene la potestad. Lo particular de la iglesia es el misterio episcopal con las tres funciones que ya hablamos: la liturgia, la diaconía y el profetismo. Los obispos son sucesores de los apóstoles, son vicarios de Cristo y no del Papa. Son signos visibles de Cristo invisible. Y sus funciones son esas, la de ser maestro, la de ser sacerdote y ser pastores. Eso es muy importante para que entendamos la figura del obispo. Maestro, porque ellos nos transmiten al ayer normativo de Jesús, a la palabra autorizada de los apóstoles, sobre la que estamos fundamentados, y nos abren a la comunidad católica. Sacerdote, porque ellos son, por eso el obispo es el primer sacerdote de la diócesis, porque el primero, el liturgo de la diócesis. Y el pastor, porque representa y hace visible al pastor y obispo de las almas, que es Jesucristo. Y ellos se convierten de verdad en motivadores. Por eso la función del obispo será siempre la de las tres: santificar, enseñar y guiar al pueblo de Dios. Y esas tres funciones del obispo participamos los sacerdotes, los diáconos y los catequistas: enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios. Así que nos vamos a una pausa, y con esta última pausa pues entramos al tema de la iglesia
católica, lo que significa. Bueno, como ven, el tiempo pasa y no nos damos cuenta aquí con esta formación. Ya me dicen los muchachos que ya esta es la parte final. Yo la parte final quisiera pues simplemente para continuar en otro momento la Iglesia Universal, la función del Papa como cabeza de toda la Iglesia, como parte, como el fundamento de la unidad, el elemento tan importante. Por eso ustedes ven que en cada misa nosotros oramos por el Papa, porque Él es la cabeza, el que nos guía y Él el que lleva toda la Iglesia Universal. Yo quisiera pues al final introducir en un testimonio para que veamos cómo dos jóvenes de nuestra parroquia catedral pues cómo ellos han visto la iglesia, cómo ellos han vivido la iglesia y cómo ellos dieron ese paso de pasar de una secta a la iglesia católica. ¿Qué les motivó? Porque yo creo que es importante que hablemos con el testimonio, porque todo esto son palabras. Por eso yo quisiera que ese es como mi último mensaje para ustedes, que escuchemos este testimonio de Jeffrey y Marlene y que eso nos ayude a seguir amando la iglesia, a seguir profundizando en el conocimiento, a seguir testimoniando la fe en Jesús, que sigamos en este mes, todo este mes dedicado al conocimiento de la iglesia, que sigamos de verdad motivándonos y sobre todo pues en familia, discutiendo, en familia reflexionando y en familia sobre todo reforzando ese sentido de iglesia. ¿Quiénes son los que se van de la iglesia? Aquellos que no la conocen, aquellos que no profundizan en ella, aquellos que no leen, aquellos que no que viven solamente, como decía la hermana, simplemente de una confesión o simplemente de que fueron bautizados, se olvidan. Por eso esta formación está basada en 4 elementos, que es la vivencia de la fe. Segundo, el sentido misionero. Tercero, la formación bíblico-doctrinal. Y cuarto, que nosotros estemos capacitados para dar testimonio de esta fe que conocemos y vivirlo en comunidad. Esos son los elementos que queremos desarrollar. Así que les dejo con este testimonio para que esto nos ayude a seguir. Sigamos cada vez más orgullosos de pertenecer a la Iglesia de Cristo, a esa iglesia que es una santa, católica, apostólica, y esa iglesia que tenemos que vivir en la pequeña comunidad, en la parroquia, en la diócesis y junto al Papa a la Iglesia Universal. Bendiciones para todos. Hola, un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas en Cristo que están viendo este programa. De igual forma le queremos enviar un saludo afectuoso a nuestro Padre Francisco Jiménez Cuadro, por invitarnos a nosotros a poder dar nuestro testimonio de fe. Muy bien. Nosotros vamos a tocar ya varios puntos acerca de cómo fue nuestro camino hacia la iglesia y cómo fuimos paulatinamente descubriendo nuestra fe. En primer lugar, nosotros nos conocimos en la universidad. Nosotros tardamos un tiempo sí, para entablar conversación, pero después de ahí nos empezamos a conocer mucho mejor. Ella se presentó conmigo,
diciéndome que iba a una congregación evangélica. Y la manera como lo hizo me llamó la atención, porque en realidad yo estaba totalmente desligado, yo no estaba ni en la una ni en la otra. Yo, por así decirlo, yo estaba viviendo una especie de vida pagana, y eso en verdad conectó conmigo y empezamos a tratarlo. En cierto modo me sentí convencido y empecé a ir a donde ya se congregaba para conocer a sus amigos, su estilo de vida y todo eso. Pero en primer lugar yo iba por ella, no tanto por las cosas que tenían que ver con Dios. Pero paulatinamente las cosas de Dios me empezaron a interesar. Y es como se dice, a veces Dios te pone a dar vueltas a la manzana para decirte simplemente que Él se encuentra al lado. Y eso fue realmente lo que sucedió conmigo. Pero en primer lugar lo que más me interesaba era la palabra de Dios, la escritura, y profundizar acerca de las cosas de Dios, porque empecé a descubrir realmente las cosas de Dios a través de las escrituras, y tenía muchos años. Yo, en mi caso particular, yo soy bautizado católico desde pequeñito, pero así muy pequeño también me había desligado de la iglesia, y hasta el año pasado no mantuve el estilo de vida que tenía, hasta que decidimos regresar por algunas cosas que sucedieron que la estaremos diciendo a continuación. Como decía en un principio, las cosas de Dios me estaban interesando bastante, pero al mismo tiempo que iba conociendo, también iba descubriendo incoherencias, como la falta de comunión que hay en muchas congregaciones cristianas de diferentes denominaciones y todo eso. Y a medida que leía sobre las escrituras, me topé en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde Jesús ora por la unidad de toda la iglesia y de todos los cristianos. Entonces, a raíz de eso, me fui dando cuenta de que nosotros como humanos y como cristianos no estábamos obedeciendo totalmente ese mandato de Dios. Entonces, si realmente debe existir una comunión entre los cristianos, es porque tiene que haber una iglesia, que fue la que fundó Cristo, en la que la comunión cristiana se dé en plenitud. Sorpresa fue cuando descubrimos que en términos de la adoración de la iglesia católica, que es la misa, descubrimos que en la misa todo, sin importar si tú estabas en Japón, si estabas en China, si estabas en Egipto, si te encontrabas aquí en República Dominicana, la misa tiene el mismo orden diario en el planeta entero. O sea, no hay ninguna otra iglesia donde ese orden se pueda encontrar. No hay variación. Esa unidad se puede encontrar. Si estás en Grecia, vas a escuchar la misma palabra que vas a escuchar aquí en República Dominicana. Y eso fue una cosa que nos impactó bastante. Y también, al mismo tiempo, también teníamos ciertas dificultades con algunas doctrinas por el tema de las imágenes, por las cosas que se nos enseñaba. Rosario. Sí, el rosario. También el tema de la comunión de los santos. Son cosas con las que nosotros chocábamos en primera instancia, que no comprendíamos muy bien, pero a medida que, y no podemos decir que la comprendamos totalmente, pero a medida que nosotros, ha pasado el tiempo, la hemos ido aceptando. Porque también como cristianos hay un llamado a nosotros abrazar el misterio, también, los misterios de Dios. Así es. Sí. En cuanto a lo que realmente nos llevó a la iglesia, fue la Eucaristía. La Eucaristía. Cuando nosotros ya estábamos convencidos, nosotros aún así convencidos, nuestra tendencia era seguir estando en el lugar que estábamos. Pero cuando descubrimos la Eucaristía y cómo Jesús se refiere a ella en las Escrituras,
y en comprender verdaderamente que Jesús se encuentra en cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Eucaristía. Eso fue un verdadero parteaguas. Totalmente. Totalmente. Cuando nosotros descubrimos eso, lo único que pudimos decir, no, hay que regresar. Hay que regresar, hay que volver a la iglesia. Se fue el punto de partida para Sí, uno volver a la iglesia. exactamente. Entonces, no importa, tú puedes irte a la otra esquina del universo. No vas a encontrar la Eucaristía en otro lugar. Porque aparte de que la Eucaristía es Cristo mismo, como decía, cuerpo, alma, sangre y divinidad, también la Eucaristía nos señala a la iglesia y nos señala también la verdadera iglesia, la iglesia que tiene la plenitud de la fe. Así es. Sí, el otro punto era María, bastante importante también, porque María, entendemos como cristianos, tenemos que amar a Jesús. Pero cuando tú descubres el amor de María y el amor precisamente que tiene María hacia Jesús, tu amor por Jesús se multiplica y se hace mucho más grande. Y La pasión, Eso, eso es la pasión que ella verdaderamente. tiene por su hijo. exactamente. Y así como ella ve a su hijo, también ve a su iglesia y a todos los hijos que ella tiene, todos los hijos espirituales. Sí, Sí. Y ahí se refleja la gran realidad que es la comunidad cristiana en todo el mundo. así es. Verdaderamente. Sí. Sí. Ese fue nuestro testimonio, parte de nuestro regreso a la Iglesia Católica. Nosotros esperamos que esto sea de bendición para sus vidas, que verdaderamente vean la Eucaristía como un medio muy, muy importante para llegar a Jesús, que es Jesús mismo, en su cuerpo y su sangre. Y nada, este fue parte de nuestro testimonio. Le agradecemos y muchas bendiciones. Sí, agradecimiento nuevamente al Padre Francisco Jiménez, Padre Cualo, cariñosamente. Sí. Y bendiciones para todos. Bye. Bye bye. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó